Me llamo Mary C. Roberts y tengo 32 años. 3 días antes de Navidad, el hombre con quien creí que me iba a casar llegó a casa, dejó caer sus llaves en la encimera como cualquier otra tarde, y con calma me dijo que necesitaba que yo pagara su salida con otra mujer. Si hubiera escuchado esa frase de la boca de otra persona, quizás me habría reído de incredulidad. Pero de pie allí en mi propia cocina, con una espátula en la mano y la cena chisporroteando en la sartén, no me reí. Simplemente me quedé paralizada. Todo dentro de mí se quedó extrañamente inmóvil, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que algo se había roto. En ese momento habíamos estado juntos durante 3 años. Él tenía 32 años, trabajaba en marketing, siempre en movimiento, siempre hablando, siempre brillando con ese tipo de energía inquieta que hace que una habitación se sienta más luminosa cuando una persona entra en ella. Nos conocimos en una barbacoa de un amigo en común, conectamos de inmediato, y nos mudamos juntos después de 1 año y medio. Amaba la versión de él que creía real. Amaba cómo llegaba a casa exhausto y aún así se acurrucaba a mi lado en el sofá. Amaba con qué facilidad solíamos hablar de nuestros días, nuestros planes, nuestro futuro. O quizás amaba la historia que me contaba sobre nosotros. Mirando hacia atrás ahora, puedo admitir esa posibilidad. En aquel entonces no podía. En aquel entonces pensaba que éramos sólidos. Pensaba que estábamos construyendo algo permanente. Y yo también estaba construyendo, aunque él no tenía idea de cuánto. Durante 2 meses, había estado planeando en secreto una propuesta para el día de Navidad. Había alquilado una sala privada en un restaurante del centro, coordinado con amigos y familiares cercanos, contratado a un fotógrafo, y comprado un anillo que me costó 2 meses de ahorro disciplinado, un diamante de talla princesa en oro blanco, exactamente el estilo que una vez señaló en un escaparate y dijo, medio en broma, ese parece un anillo para siempre. Recordaba todo lo que él decía. Ese era parte de mi problema. Escuchaba atentamente a alguien que solo me escuchaba selectivamente. Las señales habían estado allí por un tiempo. Siempre lo están. Creo que la gente rara vez se despierta una mañana transformada en extraños. La verdad usualmente se filtra de pequeñas maneras. Primero, pequeños momentos que uno disimula, porque el amor te hace generoso con la interpretación. En nuestro caso, la primera grieta tenía un nombre, Aarón, su mejor amiga. Al principio intenté ser madura al respecto. Los adultos pueden tener amistades con personas del sexo opuesto. Lo creo. Todavía lo hago. Yo también tenía amigos hombres. Compañeros de trabajo con quienes almorzaba. Antiguos amigos de la universidad con quienes todavía me enviaba mensajes de vez en cuando. La amistad en sí misma no era el problema. El problema era la forma en que todo su tono cambiaba cuando hablaba de ella. La forma en que su voz se suavizaba, la forma en que sonreía a su teléfono antes incluso de leer el mensaje, porque ya sabía que era ella. Aarón siempre estaba pasando por un momento difícil, siempre necesitando apoyo, siempre merodeando justo dentro del centro emocional de nuestra relación, sin que yo supiera muy bien cómo había llegado allí. Aarón había tenido una semana difícil. Aarón estaba buscando apartamentos. Aarón estaba pasando por dificultades. Aarón acababa de pasar por una ruptura con su novio de 2 años. Al principio hice preguntas educadas. ¿Está bien? Eso suena difícil. Intenté ser comprensiva porque confiaba en él. Y porque la confianza, cuando es real, no debería tener que ser arrastrada como una prueba. Pero cuanto más hablaba de ella, más algo dentro de mí se tensaba. No celos exactamente, no al principio. Más bien, un silencioso escalofrío interno que seguía ignorando, porque no quería convertirme en la novia insegura que interrogaba una amistad que no entendía completamente. Entonces el 22 de diciembre ocurrió. Estaba preparando un salteado de pollo. Nada glamoroso, solo el tipo de cena entre semana que cocinas en automático cuando crees que tu vida es ordinaria de la mejor manera posible. Él entró, dejó su bolso en la encimera y sin siquiera mirarme realmente, dijo, Aarón acaba de pasar por una ruptura. Está destrozada. Le dije que la llevaría a salir este fin de semana para animarla, pero tú tendrás que cubrirlo. Este mes estoy un poco ajustado.
Recuerdo el sonido exacto que hicieron las verduras en la sartén. Recuerdo cómo se elevaba el vapor. Recuerdo haber mirado su espalda por un segundo, porque honestamente pensé que lo había oído mal. ¿Qué? Finalmente se dio la vuelta y me miró con esa expresión de leve impaciencia que la gente pone cuando cree que está explicando algo obvio. Aaron, mi mejor amiga, te conté sobre esto. Necesita apoyo ahora mismo. Dije que estaría allí para ella y que lo pagaré. Bueno, sí. Se encogió de hombros. Compré esas botas la semana pasada y mi factura de tarjeta de crédito está por llegar. Además, necesito hacerme las uñas antes de Navidad. Las botas de diseñador, $300. Compradas impulsivamente porque las quería, porque ese era el tipo de elección que siempre sentía que tenía derecho a hacer. Y ahora, de alguna manera, eso significaba que yo debía financiar una cita reconfortante con otra mujer. Una mujer cuyo nombre ya había estado viviendo entre nosotros durante meses. ¿Cuánto? Pregunté. Mi voz no sonaba como la mía. Él pensó por un segundo. No sé. Cena, bebidas, quizás una película o bolos, 200, quizás $300. ¿Estás bien para eso, verdad, cariño? Cariño. Lo dijo con tanta facilidad y confianza que por un momento surrealista, entendí exactamente en qué me había convertido en su mente. No una pareja, no un futuro esposo, sino un recurso, una extensión confiable enchufada a sus deseos. Y aún así, dije que sí. Esa es la parte que la gente siempre juzga duramente cuando escucha historias como esta. ¿Por qué no lo confrontaste en ese momento? ¿Por qué no lo echaste? ¿Por qué no gritaste? Pero la traición no siempre golpea como el fuego. A veces llega como la escarcha. Primero te quedas frío. Necesitas tiempo para que tu dolor alcance a tu orgullo. Así que dije, está bien, de acuerdo. Él sonrió, me besó la mejilla como si hubiera pasado una prueba, tomó un agua con gas del refrigerador y se dirigió hacia el dormitorio. Eres la mejor. Sabía que entenderías. Oh, ¿y puedes enviarme el dinero por Venmo esta noche? Quiero tenerlo listo. Me quedé allí hasta que el olor a comida quemada finalmente me devolvió a mi cuerpo. Apagué la hornilla, agarré el borde de la encimera, y simplemente respiré a través de la grieta que se abría en mi pecho. No por el dinero. El dinero nunca fue realmente el punto. Era la informalidad del asunto. La forma en que me había pedido que financiara su intimidad con otra persona, como si el amor me obligara a patrocinar mi propia humillación. Esa noche él se durmió fácilmente. Yo no. Él respiraba suavemente a mi lado mientras yo miraba el techo completamente despierta, reviviendo cada conversación sobre Aaron que había ignorado. Alrededor de la 1 de la mañana, tomé mi teléfono e hice lo que me había estado negando a hacer durante meses. La busqué correctamente. No fue difícil. Estaba etiquetada en todas partes, no solo en fotos de grupo, sino en fotos de ellos dos solos, de pie demasiado cerca, sonriendo con demasiada comodidad. Café en algún lugar del centro al que nunca me habían invitado. Una caminata en Red Rocks, un concierto al que una vez me dijo que asistiría con amigos del trabajo. En foto tras foto su cuerpo se inclinaba hacia el de ella de una manera lo suficientemente sutil como para negarlo y lo suficientemente obvia como para herir. Había emojis de fuego en los comentarios, ojos de corazón, amigos bromeando con ellos en el tono que la gente solo usa cuando algo ya parece una pareja desde fuera. Seguí desplazándome. Julio, agosto, septiembre, Halloween. Esa fue la que me puso físicamente enferma. Me había dicho que se quedaría en casa esa noche porque no se sentía bien. Pero allí estaba él en la foto etiquetada de Aaron, vestido de ángel junto a ella en un vestido de diablesa rojo, con su brazo alrededor de la cintura de ella, ambos luciendo como si compartieran una broma que a mí nunca se me había permitido escuchar. Dejé el teléfono y miré en la oscuridad. Ese fue el momento en que supe algo importante. La pregunta ya no era si estaba exagerando. La pregunta era cuánto tiempo había estado viviendo dentro de una mentira lo suficientemente hermosa como para sentirse como amor. Y en algún lugar del apartamento, escondido en un cajón, el anillo que había planeado poner en su dedo en 3 días, de repente se sentía menos como una promesa y más como una prueba de que casi le había entregado mi para siempre al hombre equivocado.
A la mañana siguiente llamé a Vanessa. Ella fue la primera persona a la que le conté todo, no porque fuera dramática o imprudente, sino porque era el tipo de amiga que podía sostener tu dolor sin apresurarse a decorarlo. Ella sabía de la propuesta de Navidad. Me había ayudado a comparar fotógrafos, me había escuchado obsesionarme con los menús de los restaurantes, y se había sentado conmigo en una joyería mientras yo fingía no estar aterrorizada por lo mucho que la esperanza puede costar cuando viene en una caja de terciopelo. Así que cuando contestó el teléfono, toda alegre y medio riendo, diciendo 3 días, Mary, ¿ya estás en pánico? Yo simplemente dije, lo cancelo. Silencio, luego más suave. ¿Qué pasó? Le conté todo, el dinero, Aarón, las fotos, Halloween, la forma en que se había parado en nuestra cocina y me había pedido que financiara su salida como si yo debiera sentirme honrada de ser útil. Vanessa no interrumpió. Solo hizo un sonido bajo al final, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Cancélalo, dijo de inmediato. No le propones matrimonio a un hombre que te está usando como patrocinador para otra mujer. Me reí una vez, pero no había humor en ello. Lo sé. ¿Quieres que vaya? No, todavía no. De acuerdo, dijo. Entonces haz primero las cosas prácticas. Cancela la habitación. Cancela al fotógrafo. Devuelve el anillo. Haz las cosas que te protegen antes de que la pena te vuelva lenta. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Así que pasé el 23 de diciembre haciendo las llamadas telefónicas más vacías de mi vida. Cancelé la sala privada en el restaurante. Se quedaron con la mitad de la tarifa, pero fueron más amables de lo que esperaba. Cancelé al fotógrafo y perdí el depósito. Envié mensajes a amigos y familiares diciendo que la reunión del día de Navidad se cancelaba debido a un cambio inesperado de planes. Lo mantuve vago porque la humillación es una cosa en privado y otra cuando se dice en voz alta. Mi madre sonó decepcionada, pero no insistió. Mi hermana fue la única que preguntó directamente si algo había sucedido. Le dije que sí, pero que todavía no. No estaba lista para convertir una traición reciente en una narración. Esa tarde devolví el anillo. El joyero, un hombre mayor con ojos amables y ese tipo de cansada bondad que sugería que había presenciado muchos futuros colapsar en su sala de exposición, no pidió detalles. Solo dijo, mejor ahora que después, y me dio un reembolso, menos la tarifa de reabastecimiento. Vi el dinero llegar a mi cuenta más tarde y no sentí nada parecido al alivio. Ese anillo se suponía que se convertiría en un recuerdo que llevaría con orgullo por el resto de mi vida. En cambio, volvió a ser números. Dinero recuperado, evidencia rescatada. La esperanza me fue devuelta de una forma más fría de lo que la había entregado. Él no notó nada de eso. Esa fue casi la peor parte. Yo estaba desmantelando el futuro en secreto mientras él deambulaba por el apartamento, enviando mensajes a Aarón, sonriendo a su teléfono, tarareando mientras se preparaba para cualquier versión de traición que se hubiera convencido a sí mismo de que era inofensiva. No notó que yo estaba más callada. No notó que había dejado de tocarlo. No notó que la luz se había apagado en mí, porque él ya había girado su rostro hacia otra persona y asumió que yo seguiría allí cuando mirara hacia atrás. La Nochebuena llegó frágil y fría. Me desperté con el sonido de las cremalleras y lo encontré en el dormitorio empacando una pequeña maleta de noche, doblando ropa, echando artículos de tocador de tamaño de viaje, actuando con esa eficiencia casual que la gente solo usa cuando está segura de que no tiene que explicarse. Me quedé en el umbral y lo observé por un momento antes de preguntar, ¿a dónde vas? Ni siquiera dejó de moverse. Aarón vuela mañana por la mañana para ver a su familia, pero quería salir esta noche ya que todavía está molesta. Vamos a cenar en esa churrasquería que le gusta, quizás unas copas después. Quizás me quede a dormir en su casa. Creo que mi cuerpo lo supo antes de que mi mente lo asimilara, porque todo en mí se puso rígido. ¿Te vas a quedar a dormir? Finalmente me miró entonces, y lo que vi en su cara no fue vergüenza. Era una leve molestia porque lo estaba obligando a decir cosas obvias en voz alta. Bueno, sí. Probablemente estaremos fuera hasta tarde, y no quiero tomar un Uber por toda la ciudad a medianoche. Es caro y sospechoso. Su sofá es súper cómodo de todos modos.
He dormido la siesta allí antes. Esa frase he dormido la siesta allí antes. Lo dijo como si mencionara una cafetería que yo había olvidado que le gustaba. Tan casualmente que casi tardé un segundo en captar el significado completo. No solo había estado pasando tiempo en su apartamento, no solo lo suficiente como para saber cómo se sentía su sofá, sino lo suficiente como para que hubiera habido sueño allí. Comodidad había habido allí. Horas privadas habían sucedido allí. Y yo había estado viviendo a su lado, construyendo una propuesta alrededor de un hombre cuya intimidad ya había comenzado a filtrarse en otro lugar. ¿Confías en mí, verdad?, preguntó. Esa frase hizo que algo dentro de mí se quedara inmóvil de nuevo. Porque la confianza en la boca de personas como él no es una garantía. Es un arma. Una forma de convertir tu dolor muy razonable en un defecto de carácter, una forma de hacerte sentir insignificante por notar lo que están haciendo a plena vista. No respondí. Cerró la cremallera de la maleta, se la colgó al hombro y se acercó a mí para besarme. Me giré lo suficiente para que sus labios aterrizaran en mi mejilla en lugar de mi boca. Hizo una pausa, quizás notándolo, quizás no. Luego dijo, volveré mañana por la tarde. Todavía podemos hacer lo nuestro de Navidad entonces. Abrir regalos, preparar la cena, todo eso. Te lo compensaré. Compensármelo a mí. Como si esto fuera un problema de horario. Como si la traición emocional pudiera reprogramarse como un brunch. Luego, justo cuando llegó a la puerta principal, se dio la vuelta con una pregunta más. Una que, de alguna manera, aún encontró la forma de ser peor. ¿Oh, me enviaste el dinero por Venmo? Tenía $300. $300 de horas extras que una vez me dije que iban destinadas a nuestro futuro. En cambio, ahora estaban financiando cualquier fantasía en la que él estaba entrando con Aaron, mientras yo me quedaba allí, rodeada de una Navidad que ya había enterrado. Sí, dije. Él sonrió. En serio, eres el mejor novio del mundo. Te quiero. Y luego se fue. El apartamento se volvió insoportable después de que la puerta se cerró. No ruidoso. Peor que ruidoso. Silencioso de esa manera espeluznante de las fiestas, donde el brillo del árbol de Navidad se siente falso, porque la alegría ya no tiene a nadie viviendo dentro de ella. Me senté en el sofá, mirando las luces que habíamos colgado 2 semanas antes, parpadeando en rojo y dorado en la oscuridad. Encendiéndose y apagándose, como si se burlaran del ritmo de todo lo que yo había confundido con estabilidad. Debajo del árbol había un regalo que le había comprado, una fina cadena de oro con un pequeño colgante de diamante que una vez admiró en un escaparate y luego olvidó, porque por supuesto, él olvidó. Yo recordaba. Ese era mi papel en el amor. Recordaba los detalles, los comentarios pasajeros, las preferencias, la suavidad en su voz cuando quería algo. Yo construía futuros a partir de fragmentos. Él construía excusas. Alrededor de las 9 Vanessa envió un mensaje de texto: ¿Cómo estás? Apenas le respondí. ¿Quieres que vaya? Traeré vino y películas malas de Navidad. Miré el mensaje durante mucho tiempo. La oferta casi me desmoronó porque era la primera cosa genuinamente tierna que alguien me había dado en 24 horas. Pero le dije que no. No porque no quisiera consuelo, sino porque todavía estaba en esa extraña etapa de desamor donde la compañía se siente demasiado brillante, como si pudiera forzar la verdad a un enfoque más nítido antes de que estés listo para mirarla directamente. Intenté todas las cosas ordinarias que hace la gente cuando quiere huir del dolor. Pedí comida china. Di 2 mordiscos y la tiré. Puse una película y me di cuenta 20 minutos más tarde de que no había asimilado una sola línea. Tomé un libro y releí el mismo párrafo 5 veces. Nada podía retenerme. Todo mi cuerpo estaba esperando. No exactamente por él. Ya no. Más bien por la siguiente pieza de información que haría que esto se sintiera lo suficientemente completo como para llorar adecuadamente. A las 11 estaba sentada en el suelo junto al sofá, con las luces del árbol reflejándose tenuemente en la ventana, medio envuelta en una manta, medio entumecida. Cuando sonó mi teléfono, su nombre iluminó la pantalla.
Por un segundo consideré dejarlo sonar, pero algo dentro de mí, quizás instinto, quizás pavor, me hizo contestar. Hola. Lo que salió por el altavoz no fue remordimiento, ni siquiera pánico en el sentido ordinario. Fue el caos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Gritó. Alejé el teléfono de mi oído. Y en ese instante, antes de que supiera ningún detalle, antes de que entendiera que había salido mal exactamente para él, tuve la extraña y fría certeza de que cualquier fantasía que hubiera construido con Aaron, finalmente se estaba desmoronando. Él estaba en el aeropuerto, y no en el aeropuerto internacional de Denver. Un aeropuerto regional más pequeño, casi 1 hora al sur, el tipo de lugar que usas cuando no quieres ser visto. Estaba gritando tan fuerte que apenas podía distinguir las palabras, pero las piezas encajaron lo suficientemente rápido. Su tarjeta estaba siendo rechazada. El vuelo fue cancelado. La reserva del resort había desaparecido. Él y Aaron estaban allí con el equipaje, luciendo estúpidos. Y de alguna manera, esto era mi culpa. Al principio ni siquiera entendía de qué estaba hablando. Luego gritó una palabra que hizo que todo encajara. Cabo. Me quedé completamente inmóvil. No cena, no bebidas, no una noche reconfortante para una amiga con el corazón roto. Cabo. Unas vacaciones de 5 días. Vuelos, resort, equipaje, secretismo. Mentiras superpuestas sobre mentiras tan casualmente que pensó que aún podría volver a casa la tarde de Navidad y sonreír mientras abríamos los regalos bajo nuestro árbol. Colgué. Volvió a llamar de inmediato. Lo dejé sonar. Luego bloqueé su número. Para ese momento, no necesitaba más explicaciones. Ya sabía lo suficiente. Había estado planeando un viaje romántico con Aaron usando mi dinero, mientras yo estaba sentada en casa creyendo que estaba a días de proponerle matrimonio. El panorama completo llegó más tarde a través de amigos en común que no pudieron guardar silencio. Había reservado todo el viaje a cabo semanas antes usando nuestra tarjeta de crédito conjunta, la que le añadí 8 meses antes para emergencias y gastos compartidos, vuelos, hotel, cenas, excursiones. Más de $4.000 en cargos desglosados en piezas más pequeñas para que yo no me diera cuenta de inmediato. Y yo no me había dado cuenta, porque la confianza hace a la gente descuidada de las maneras más peligrosas. Cuando devolví el anillo de compromiso el 23 de diciembre y cerré esa tarjeta, no estaba intentando sabotearlo. Estaba intentando protegerme, pero al hacer eso, accidentalmente le quité el suelo a su mentira. Así que cuando llegó al aeropuerto con Aaron en Nochebuena, todo se derrumbó a la vez. La tarjeta fue rechazada para las tarifas de equipaje. El resort no pudo confirmar la reserva. El viaje murió en público, exactamente donde el engaño odia morir. Aún peor para él, no tenía un plan de respaldo. Aaron estaba en quiebra. Él estaba en quiebra. Habían construido toda la fantasía bajo la suposición de que mi dinero los llevaría silenciosamente a través de ella. Esa fue la parte más cruel de darse cuenta. No fue solo traición, fue un sentido de derecho. No solo me mintió. Esperaba que yo financiara la mentira. Aprendí un detalle más que lo hizo más feo. Me había dicho que se quedaría en el apartamento de Aaron al otro lado de la ciudad, pero en realidad estaban volando juntos esa misma noche. Había elaborado toda la historia con cuidado, la ruptura, la salida de apoyo, la noche en el sofá, cada parte estaba destinada a mantenerme tranquila mientras él abandonaba el país con otra mujer usando una tarjeta vinculada a mi nombre. Volvió al apartamento el 26 de diciembre. Para entonces, ya había cambiado las cerraduras. Ni siquiera estaba en casa cuando apareció. Pasé el día de Navidad en casa de mis padres, comiendo jamón, abriendo regalos, fingiendo que estaba mejor de lo que realmente estaba. Tranquila, segura, lejos de él. Mi arrendador había sido sorprendentemente comprensivo cuando le dije que la relación había terminado y que necesitaba que el apartamento fuera asegurado de inmediato. Mantenimiento cambió todo el mismo día. Aparentemente se quedó afuera durante casi 20 minutos golpeando la puerta antes de finalmente rendirse. Por una vez agradecí que tuviera que sentirse excluido en algún lugar frío y humillante. Una semana después, recibí un correo electrónico de él. Era el tipo de mensaje que dice,
lo siento sin realmente disculparse. Mitad excusa, mitad acusación, mitad fantasía. Afirmó que Aaron era solo una amiga, afirmó que yo estaba exagerando, afirmó que el viaje era un gesto amable para ayudarla en un momento difícil. Incluso dijo que tenían habitaciones separadas, lo cual era ridículo. Yo ya había visto los detalles de la reserva vinculados a la tarjeta antes de cerrarla. Cama king size suite con vista al mar, sin espacio en esa reserva para la inocencia. Peor aún, dijo que yo lo había humillado. Que al cerrar la tarjeta sin previo aviso, saboteé sus planes y lo hice quedar como un tonto. Ni una sola vez reconoció realmente lo que había hecho. Ni una sola vez dijo que usar mi dinero para financiar un viaje con Aaron fuera incorrecto. Solo le importaba que su fantasía hubiera fracasado públicamente. No respondí. No quedaba nada que discutir. La relación no terminó en el aeropuerto. Terminó en el momento en que él creyó que yo pagaría silenciosamente por mi propia traición. Nunca me dio una disculpa real. Solo ese correo electrónico divagante, lleno de excusas y autocompasión, tratando de presentarse como la víctima porque su viaje secreto se desmoronó antes del despegue. Después de eso, la historia comenzó a difundirse de la manera más fea posible. Le dijo a algunas personas que yo era controladora, que me entrometía en sus finanzas, que lo humillé a propósito. Aaron, por lo que escuché, estuvo a su lado durante todo ello. Algunos amigos en común me repitieron trozos del chisme como si yo quisiera actualizaciones. Yo no. Pero la gente que realmente me conocía no creyó una palabra de ello. Habían observado la relación lo suficientemente de cerca como para saber quién daba y quién tomaba. Por un tiempo eso todavía dolió. No porque quisiera que regresara. Esa parte estaba muerta. Lo que dolió fue saber que alguien a quien había amado durante 3 años podía mentir con tanta fluidez, podía verme planear un futuro con él mientras silenciosamente construía otro con alguien más al margen. Me hizo cuestionar mis instintos, mi juicio, incluso mi propia memoria. Por eso empecé terapia. No quería llevar su deshonestidad al resto de mi vida como si fuera mi carga, de alguna manera, para resolverla sola. También me volqué en el trabajo. Días más largos, un nuevo proyecto en el centro, el tipo de estructura que te mantiene en movimiento cuando tu vida privada acaba de romperse. Empecé a volver al gimnasio, a preparar comidas los domingos, a leer antes de acostarme en lugar de navegar sin rumbo por fotos antiguas y explicaciones imaginarias. Pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas son a menudo como la gente se reconstruye. Finalmente escuché que se mudó con Aaron. Claro que sí. Luego vinieron las actualizaciones en redes sociales, los subtítulos sobre el amor verdadero y finalmente ser feliz. El tipo de publicación diseñada menos para expresar alegría que para justificar la traición. Para entonces, lo tenía bloqueado en todas partes. Solo lo supe porque la gente insistía en contármelo, como si la información en sí misma fuera un regalo. No lo era. El verdadero regalo fue la distancia. El verdadero regalo fue que me había enterado antes de ponerle un anillo en el dedo, antes de que nuestros nombres estuvieran legalmente unidos, antes de que una hipoteca, o los hijos, o los años hicieran más difícil irse. El dinero del anillo de compromiso, lo que quedaba después de la tarifa de reabastecimiento, volvió a estar seguro en mi cuenta de ahorros. Mío, mi futuro, no el suyo. Eso importó más de lo que puedo explicar. La Navidad probablemente siempre dolerá un poco. Probablemente siempre recordaré las luces parpadeantes del árbol, el silencio en el apartamento, y el momento en que todo mi futuro se reorganizó, porque una llamada telefónica reveló lo que el amor realmente me había estado costando. Pero cuando pienso en ello ahora, no me siento arruinada. Me siento afortunada. Afortunada de que la verdad apareciera antes de los votos. Afortunada de que el desamor llegara más rápido que el matrimonio. Afortunada de que recibí el dolor de golpe, en lugar de la muerte lenta de ser utilizada durante 10 años más por un hombre que me veía como un recurso en lugar de una pareja. No perdí al amor de mi vida. Perdí la ilusión de él. Y una vez que esa ilusión desapareció, lo que quedó fue algo mucho más valioso que la relación que creía querer, yo.